Estás viendo Canal 20, Chequevisión. Amigos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en Tu Espacio Jurídico, un programa que hacemos con Canal 20 y el Colegio de Abogados Litigantes del Estado de Querétaro, capítulo Cadereyta de Montes. El día de hoy tenemos un tema de suma importancia por la actualidad en la que estamos viviendo, y es un tema generado fundamentalmente por las redes sociales. Y pues lo vamos a abordar desde el punto de vista periodístico, y tenemos hoy una invitada especial que conoce muy bien el medio. Ella se ha distinguido por ser columnista en diferentes medios de comunicación de circulación estatal y regional. Además, es escritora y autora de 3 libros como Entre la miel y la hiel, Retos y desafíos de la transición política y El infierno del paraíso verde. También es máster en comunicación estratégica, máster en psicología positiva, tiene una especialidad en el periodismo y las nuevas tecnologías, un diplomado en semiótica del cine y la imagen, diplomado en medios de publicidad, diplomados en equidad de género, medios de comunicación, diplomado en ciencias sociales y opinión pública. Durante su desarrollo laboral ha incursionado en la academia y la consultoría en el área de comunicación empresarial y gestión de la Dirección de Ciencias Sociales. También fue directora de comunicación gubernamental en el municipio de Ezequiel Montes. Y bueno, podemos hablar mucho de su currículum. Es una persona sumamente capacitada en el tema y además orgullosamente ezequielmontense. Le damos la bienvenida a mi amiga Mari Velázquez Dorantes. Mari, un gusto que nos acompañes el día de hoy. Nos costó trabajo que aceptara la invitación, pero estamos aquí platicando contigo. Te agradecemos mucho el espacio, Mari. Bienvenida a Canal 20, esta es tu casa. Gracias, muchas gracias por la invitación. Sí nos tardamos un poco de tiempo, pero bueno, aquí estamos. Un gusto, Mari. Pues bien, es todo un tema, ¿no? Ahora las redes sociales, el periodismo en sí, cómo ha venido transformándose y además nos enfrentamos a realidades que no reflejan una realidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando un periodista miente? ¿Se puede mentir en el periodismo? Bueno, partamos de que la historia periodística ha sido muy interesante, ¿no? Estamos frente a un momento clave en el que no solo las redes sociales ni el internet han hecho de las suyas. La televisión, la radio, la misma prensa escrita ha hecho de las suyas, y estamos hablando de siglos. Ahora, ¿podemos mentir los periodistas? No deberíamos de mentir. No debería, ¿no? No deberíamos de mentir. Filtro. Exacto. Pero sí lo hacemos. ¿Lo hacemos en qué sentido? En los titulares. Y no nada más es una realidad de México, es una realidad global. El 70% de los usuarios o de los lectores solo se va por el titular, y nosotros lo sabemos. Nadie lee el contenido de la nota. Entonces, en el titular, ¿qué hacemos? Bueno, seleccionamos las palabras que impacten mejor, que hagan clic en estos momentos, o que vendan tiraje, o que den puntos de rating, y detrás del titular puede existir una gran mentira. Te pongo el ejemplo de hace 3 días. Melania Trump le dice a su esposo que admita que ha perdido las elecciones. Si tú lees la nota dice todo lo contrario, pero la gente se va por el titular, y entonces empiezan las reacciones, empiezan los comentarios. ¿Y quién mintió? ¿Mintió el medio de comunicación o mintió el periodista? Aquí la pregunta es, ¿quién mintió? ¿O fue un manejo de la verdad? Ajá. Entonces, es un momento crucial porque hablamos ahora ya no de censura, sino de poscensura. Más adelante explicaré ese tema. Y estamos en un momento llamado posverdad. La posverdad es un movimiento filosófico donde tú abrazas las mentiras, y estas mentiras son políticamente correctas. Entonces, no podemos decir que los periodistas mintamos, simplemente utilizamos recursos lingüísticos o recursos gramaticales para señalar un evento, o señalar un suceso, o señalar una figura pública. Eventos y el manejo gramatical, interesante, porque en el perfil de los abogados la gramática es crucial, pero no la podemos manejar sin desvirtuar la ley.
y el periodista pudiera sí manejar una verdad o una gramática para desvirtuar una realidad. Por supuesto, lo primero que se nos enseña el periodista es lingüística, y entonces como catedrática en lingüística te diría, los medios de comunicación saben qué palabras se usan, saben qué palabras se contabilizan y saben qué palabras pueden ser delito o no pueden ser un delito. ¿El mentir en el periodismo es un delito? Debería de ser un delito. Serlo. Sí está penalizado, está previsto, pero hay casos en los que se haya sancionado a periodistas en Querétaro, en la zona, en México. No ha habido un caso. ¿Qué pasa con un periodista? Hablemos a lo mejor del escenario político. Un periodista persigue a una figura pública o persigue a una figura política, o en este caso puede perseguir una figura gubernamental, y yo, por ejemplo, que me dedico al periodismo de opinión, puedo ser incensante en mis redes sociales, en mis publicaciones, y el personaje puede sentirse incómodo y entonces ponerme una demanda de difamación o de calumnia. ¿Qué va a pasar? Que él nunca me va a ganar la demanda, pero sí me va a castigar de otro modo. El derecho de réplica, como abogado lo quisiéramos ver así, ¿no? El derecho de réplica, hubo una acusación, una afirmación, un manejo de la verdad. ¿Cómo se accede fácilmente? Tiene la obligación el medio o el periodista de darlo, ¿no? Sí, el medio de comunicación te ofrece el derecho de réplica, aunque yo no lo recomiendo, porque sale sacrificado. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo algo de ti en un tiraje, en una red social, en un Twitter, y luego tú me pides derecho de réplica. ¿Qué va a pasar ahí? Que se va a armar un show mediático, y entonces yo voy a analizar tus palabras, voy a analizar tu discurso y te voy a dar una cachetada con guante blanco en la próxima edición. Nuevamente un manejo gramatical. Exacto, un manejo de gramática, de lingüística, de retórica, porque para eso estamos hechos los periodistas. Entonces yo no aconsejo el derecho de réplica. El derecho de réplica. Fíjate, son posturas interesantes y muy distintas a la que pudiera tomar un abogado, ¿no? Porque el abogado exige o pelearía un derecho a acceder a esa réplica. Ajá. Y con una visión periodística no sería lo más recomendable. No. O sea, es exponerte a abrir un show, como digo, ahora con las redes sociales, pues el Twitter te lo dice, ¿no? Abres hilo. Y entonces por cada 280 caracteres que están permitidos, tú vas abriendo un hilo, y lo que hay detrás de eso es morbo. No hay defensores ni tampoco hay poscensuradores, que las redes sociales son en estos momentos muy críticas o aparentemente muy críticas, pero lo que hay es un morbo detrás. Entonces, ¿quién va a salir crucificado? El que está haciendo derecho de réplica. Y si no trae un buen manejo, insisto, de retórica, el periodista se lo va a acabar. México. Ahorita que mencionabas de Trump, Estados Unidos, o el ejemplo de Melanie, México no se caracteriza en un manejo de medios tan profundo como lo es el país vecino, en Norteamérica, porque vemos mucho manejo de medios allá legalmente. Uh-huh. Quiero verlo desde la perspectiva legal. Y sí, cuando se aborda la parte mediática desde un procedimiento legal, allá causa una incidencia en el juzgador. Pudiera causar una incidencia en el juzgador. ¿Pasa lo mismo en México? ¿Crees que pase lo mismo? No, nunca pasa lo mismo. Ahora, ¿tenemos una desventaja los periodistas? Sí. La gente que más persigue a los periodistas en estos momentos son los gobiernos y luego los políticos. Y mucha gente cree que puede ser el crimen organizado. A mí me ha pasado, me dicen, no hagas columnas que hablen sobre el narcotráfico, no hagas columnas que hablen sobre la violencia social, porque te van a matar los narcotraficantes. No, los narcotraficantes difícilmente matan a un periodista. Sí ha habido casos en el norte del país, pero quien mata a un periodista es un político o un gobierno. Entonces, un aparato jurídico no existe en México para regularnos a nosotros los periodistas. Tampoco existe un aparato jurídico que nos proteja a nosotros los periodistas. Yo entrego un artículo de opinión, un reportaje o una entrevista, que son los géneros donde yo me muevo, y en mi contrato dice que yo me hago responsable de las palabras ahí publicadas. Son responsabilidad del autor. Exacto. Son circunstancias graves, ¿no? Delicadas. Y ahí el mundo jurídico, pues tendríamos que apoyar, o debemos de apoyar, como abogados,
no como autoridad, seguramente tendrán su labor que hacer, pero sí los abogados podemos intervenir y hacer más fácil el camino, allanar el camino para los periodistas. Pues hay una ruta muy interesante que el aparato jurídico no ha tomado en cuenta en estos momentos, y puede ser la ruta de la protección a periodistas. Nosotros sabemos que en el país tenemos al mes la muerte de 3, 4 periodistas. ¿Por qué? Porque en el país. En el país. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué nos están matando? Porque estamos diciendo verdades incómodas para otros. Entonces, no nos protege ni la casa editorial, y nos sale muy caro a nosotros tener un abogado defensor de manera personal. Ahora, no ganamos lo suficiente. O sea, un periodista normal, común, no estoy hablando de las grandes ligas, no estoy hablando de un Joaquín López Dóriga, o sea, un periodista normal no gana lo suficiente como para pagar una estancia que te apoye y que te resguarde legalmente. ¿La colegiación de periodistas es difícil? Es difícil. No nos ponemos de acuerdo porque creo yo que es una profesión de mucho ego. O sea, es complicada también la relación entre periodistas, no es tan simple. Su personalidad se forma distinta a la de un abogado. Yo siempre he sostenido que los abogados somos muy competitivos y nuestra profesión hace que siempre tratemos de argumentar y que nuestro argumento sea el de mayor valor. ¿Qué pasa con el perfil del periodista en su personalidad? Insisto que es una profesión de mucho ego. Ya no es el periodista formado en la calle, ya no es el periodista que iba y corría tras la nota. Ahora ya somos los periodistas capacitados académicamente por un lado, y que buscamos posición, poder y prestigio de acuerdo a la información que nosotros manejamos. Pero también está el periodista que tiene mayores seguidores en redes sociales, que se convierte en un líder de opinión el día de mañana. ¿Distinto a un influencer? Exacto, sí, mucho muy distinto a un influencer. Sí. O sea, un líder de opinión periodísticamente puede mover a las masas y decidir quién gana una elección o quién la pierde. Un influencer te vende una idea como un aspecto mercadológico y novedoso en las redes sociales. Sí. Son temas trascendentales, Mari, y sorprendente que vivamos una realidad que a veces no conocemos, la ciudadanía en general, y a veces tampoco desde el aspecto jurídico conocemos esa persecución. Amigos, estamos en un tema trascendental, importante y de mucho impacto. Regresamos a tu espacio jurídico, vamos a un corte. Estás viendo Canal 20, Chequevisión. Ahorra como nunca del 9 al 20 de noviembre en el Buen Fin, con las promociones más espectaculares del año en Central Ferretera Trejo. Válidos para herramientas Bosch y Urrea, discos Austromex, tubería de PVC a manco, pinturas Ultracolor, productos Éxito y la línea de agua Urrea. Aplican términos y condiciones en sucursales Ezequiel Montes, Cadereyta, Aeropuerto San Juan del Río. En Casa Sofía renueva tus pisos y azulejos. Aprovecha nuestra sección de remate en donde encontrarás una gran variedad y calidad de nuestros productos. Y recuerda que solamente en Casa Sofía podrás encontrar los mejores acabados. Ponle color a tu historia. Embellece tus espacios con el regalón navideño de Comex. Se la ponemos fácil. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Además, compra en línea o a domicilio y llévalo a meses sin intereses. En estas fiestas, ponle color a tu historia. Comex. En Concretos La Peña celebramos contigo el Buen Fin. Si estás haciendo mejoras en tu hogar, aprovecha el 5% de descuento en concreto y servicio de bomba para casa-habitación y termina ese proyecto que tienes en mente. Haz tu pedido llamando al 441-101-9785 y nosotros te lo llevamos hasta tu casa. Válido del 9 al 20 de noviembre del 2020. Descuento válido sobre precio de lista. Aplican términos y condiciones. Delicias del Mar. Ya contamos con nuestra cenaduría, en donde encontrarás burritos de camarón, pozole acompañado de los mejores postres y bebidas. Recuerda, de viernes a domingo cena con nosotros y agasaja a tus invitados, amigos o a ese ser tan especial que quieres tanto. Delicias del Mar, tradición que perdura en tu paladar.
Estás viendo Canal 20, Cheque Visión. Amigos de Canal 20, regresamos a tu espacio jurídico, programa que hacemos en colaboración con el canal y el Colegio de Abogados Litigantes del Estado de Querétaro, capítulo Cadereyta de Montes. Continuamos nuestra charla con una periodista de la zona, una máster en periodismo, la maestra Mari, como yo le digo, como amiga que ha sido de muchos años, en un tema sumamente interesante. Lo vemos desde el punto de vista jurídico y el periodismo. Que hay muchos detalles que no conocemos y creo que podemos hacer sinergia con ellos para poder garantizar un poco más su esfera jurídica. Mari, nos comentaba sobre la personalidad del periodista, la complejidad de su organización para poder organizarse. Pongo yo como ejemplo la organización de los profesionistas del derecho, la colegiación, que somos una sola voz cuando se requiere, en la seriedad de las circunstancias, solicitar la intervención o la atención de las autoridades. ¿No sería una parte fundamental también para los periodistas hacer algo similar? Sí, sí lo es. De hecho, lo hacemos. Artículo 13 es una de las asociaciones que respalda a periodistas. ¿Por qué? Porque el periodista anda en la calle. O sea, el periodista de escritorio no es periodista. El periodista anda en la calle. De pie, entonces, ¿no? esto es de pie, de buscar la noticia, de enfrentar la noticia, de contrastar los datos, las estadísticas. Hace un momento te decía, hay un juego de retórica. Hay cosas que se dicen en los medios de comunicación y hay cosas que nunca se dicen. Entonces, el periodista de datos, el periodista que anda buscando la nota... un tabú, es peligroso... perdón que te interrumpa. Depende de la línea editorial. Por ejemplo, yo te puedo hablar ahorita de los pro vida con los pro muerte. Se dice, apoyemos la legalización del aborto para salvar a las mujeres y porque existen abortos seguros. Ahí la frase de abortos seguros es completamente retórica. No existe un aborto seguro. No, siempre es una intervención de alto riesgo, ¿no? Exacto. Y entonces se nos dan cifras de cuántos abortos se practican las mujeres y cuántas muertes hay en mujeres. Pero nadie nos dice cuántos abortos clandestinos hay, cuántas vidas se perdieron, y entonces son estadísticas que en estos momentos no le convienen a los medios de comunicación por la efervescencia de los movimientos sociales. Entonces, una de esas estadísticas que no les convienen a los medios de comunicación, pese a que estamos unidos aparentemente los periodistas, es revelar las cifras de muerte de periodistas. En mi experiencia, si yo publico, no sé, en Twitter una nota donde digan mataron a Lupillo en Veracruz cubriendo la nota roja, pues esa nota va a alcanzar en un horario pico a lo mejor un 30% de viralidad. Pero si yo pongo que ayer mujeres feministas fueron atacadas con balas, esa nota va a alcanzar un 85% de viralidad, va a tener reacciones, va a tener comentarios, va a tener compartidos, a diferencia de que a los periodistas nos maten. Entonces, Artículo 13 es una asociación que, además de capacitarnos, nos brinda protección legal, nos brinda protección jurídica, nos brinda protección a nuestras familias, en caso de tenerlas, y se da un apoyo a periodistas vivos y también a las familias de los periodistas muertos en todo el país. O sea, Artículo 13 es una organización nacional. Es una organización nacional y se hace investigación sobre por qué nos matan a los periodistas, por qué nos censuran, quiénes son los que nos censuran, quiénes son los que nos matan. Y esta organización Artículo 13 interviene también de manera preventiva. Su trabajo preventivo, ¿cuál sería? Digo que sería el más importante porque no queremos escuchar lo que menos quisiéramos escuchar, pero sí saberlo en su momento es cuántos periodistas han muerto en el país por cubrir notas, por intervenir en la opinión pública de cualquier tema, ¿no? ¿Cuál sería la parte preventiva, que sería lo más importante? Tenemos un protocolo de acción. Supongamos que, y yo ya lo viví, yo fui a una comunidad de inmigrantes, venían en La Bestia,
¿Qué pasa con que yo vaya a cubrir una nota o que vaya a sacar un reportaje? Bueno, que el protocolo de acción indica que en el grupo de WhatsApp donde estamos dados de alta casi todos los periodistas de la región o que cubrimos temas parecidos dentro de la región, nosotros avisamos a dónde vamos, con quién vamos y a qué hora lo estamos haciendo. En un transcurso de 2 horas nosotros tenemos que dar una monitorización en donde digamos que estamos vivos, que estamos a salvo, que estamos haciendo nuestro trabajo periodístico. Incluso pueden funcionar a lo mejor una historia en Instagram o una historia en Facebook o un post en Twitter. Eso funciona dentro del protocolo. Si yo en 2 horas... Porque estás dando señal de que estás en algún lugar, cubriendo o haciendo ciertas actividades, ¿no? Exacto. Si yo en 2 horas no lo hago, los periodistas que están alrededor mío suenan una alarma o una alerta y entonces empiezan a buscarme. ¿Por qué? Porque ha habido casos de periodistas que simplemente no regresan. No regresan por circunstancias, aparecen en fosas clandestinas o simplemente nunca han aparecido. Es complicado, estoy sabiéndolo por ti y creo que muchos nos están enterando de las dificultades del trabajo periodístico, ¿no? Sí es un quehacer, o yo ya no lo llamaría un oficio, yo ya lo llamaría un quehacer meramente profesional. Hace minutos en el bloque primero yo te decía, el periodista ya no es el de calle, ya no es de corre, le traigo un celular y grabo y me convierto en reportero o me convierto en periodista. No, ya uno tiene que saber de estadísticas, de software, tienes que saber de algoritmos para saber en qué momento tu nota se tiene que lanzar, tienes que ir en contra del tiempo porque hoy en día todo es efervescente y entonces... Hay una inmediatez en la información, ¿no? Hablamos de inmediatez. Y pueden ser tardíos, a veces en dar una nota, en dar una información, pero el periodismo de investigación suple lo que sería la inmediatez de las notas rápidas, ¿no? Me explico a lo mejor mejor. Las fake news, o sea, hay una inmediatez y nos llega información muy rápido y a veces no conocemos todo el contexto. ¿Qué pasa con las fake news y qué hay detrás del periodismo, detrás también de las fake news? Bueno, grandes medios de comunicación hacen noticias falsas, eso es una certeza hoy en día. La noticia falsa es un atractivo para los usuarios que, insisto, no leen más que el titular y no leen el contenido. Eso es como lanzar el anzuelo y lo pescan. Y entonces ahí están los comentarios, los retweets. Pero detrás de las noticias falsas existen los bulos o los llamados rumores, que pueden ser no solamente políticos, que pueden ser personales, que pueden ser de cosas intrascendentes como me caí y entonces fue muy gracioso haberme caído porque una cámara me grabó y entonces suben ese video y ahí está Mario Velázquez caída y se convierte en una fake news y se convierte en algo viral. Bulos, y el otro término... Rumores. ¿Qué es un bulo? Para quienes no lo entendemos. Y un bulo es un comentario que un periodista hace y lo lanza a la esfera pública y entonces yo supongo que lanzo que Rubén Vega Jiménez se quiere postular para la candidatura al gobierno del estado. Con mi credibilidad, con la fuerza de mi medio, yo lanzo esa información y más o menos la durabilidad es de 72 horas ese comentario. Si tú haces una acción, puede ser tu derecho de réplica o haces una acción que corresponda como una respuesta inmediata a ese bulo, el evento noticioso puede durar hasta una semana. Eso fue lo que le pasó a Donald Trump en la elección. Donald Trump, recordemos que es un personaje que viene del mundo empresarial, que no tenía carrera política y que es invitado a una cena de empresarios al fin de año en la última etapa de Barack Obama. ¿Qué hizo Barack Obama? No sé si correctamente o incorrectamente, porque le salió muy costoso. Hizo un bulo a media cena en su discurso y dijo, es como si el empresario Donald Trump quisiera ser presidente de los Estados Unidos. Todo el mundo se rió, pero a Donald Trump no le pareció chistoso y en ese momento empezó a tejer la historia de convertirse en el presidente de Estados Unidos. Aprovechó, exacto. Entonces, siguió un hilo y el bulo, la farsa le funcionó. Exacto. ¿Sí? Y entonces tú sigues esa fuerza de un líder de opinión, de un periodista o de un medio de comunicación. Insisto, hay medios de comunicación
que si yo los dijera aquí en voz alta, nadie me creería, que por la integridad, por la grandeza del medio, son medios de comunicación que reparten fake news al por mayor todos los días, y la gente está ahí consumiéndolos. Y la otra parte son los rumores, ¿no? que surgen mucho en el periodismo de tinta roja o en el periodismo sensacionalista, y entonces tú empiezas a rumorear, y no hay nada más hermoso en esta vida, dice la psicología evolutiva, que el chisme. Y entonces tú empiezas a cotillar, y si lo dice un periodista prestigioso o no prestigioso, ese rumor se va a expandir y entonces se va a convertir en una fake news. Tinta roja. La tinta roja. La tinta roja es un ingrediente activo ya de todas las noticias. O sea, todo puede ser. Todo puede pasar. También aquí estamos grabando. Me disculpo por el no poner en silencio el teléfono. Me decías de la tinta roja. La tinta roja es un ingrediente activo, lo podemos usar constantemente. Los gobiernos usan tinta roja. Por ejemplo, ahorita la pandemia es tinta roja. Hablar de pandemia y publicar un comunicado, hacer un tweet, sacar un boletín de prensa y decir, se van a cerrar todos los negocios nuevamente porque pues nos tenemos que resguardar de la pandemia. Ahí estamos utilizando, obviamente, la tinta roja. Tinta roja, pánico. Pánico. Generar pánico. Crear pánico, mover a las masas. Estamos entendiendo el periodismo, y qué mejor que con Mari Velázquez. Amiga, de verdad, me tienes impresionado porque no conocíamos todos estos temas y a veces pasamos desapercibido en las redes, en nuestro día a día, y pues estamos aprendiendo. También se vuelve interesante e importante porque tenemos que aprender a digerir en estos tiempos y aprender a distinguir lo que es real de lo que no es real y de lo que pudiera ser una manipulación o no es una manipulación. Vamos a ir a un corte, amigos de Canal 20, y continuamos en tu espacio jurídico. El Buen Fin 2020 llegó a Central Ferretera Trejo. Del 9 al 20 de noviembre. Visítanos, tendremos ofertas especiales durante el Buen Fin en productos seleccionados. Herramientas Bosch, la línea de herramientas y agua Urrea. Discos Austromex, tubería de PVC, Amanco y las pinturas Ultracolor con descuentos increíbles. Válido del 9 al 20 de noviembre de 2020. Aplican términos y condiciones en sucursales Ezequiel Montes, Cadereyta, Aeropuerto San Juan del Río. En Delicias del Mar ya somos toda una tradición, ya que si de comer se trata, nosotros tenemos los mejores platillos con los mariscos más frescos y siempre consintiendo a nuestros apreciables clientes, ofreciéndole una gama de suculentos platillos traídos del mar a tu paladar, porque te podemos ofrecer desde el tradicional cóctel de camarones hasta la charola de mariscos o el pescado relleno de camarones o, si lo prefieres, un caldito de pescado o camarón, siempre acompañado de las mejores bebidas. Agasaja a tus invitados, amigos o a ese ser tan especial que quieres tanto. Delicias del Mar, tradición que perdura en tu paladar. Ponle color a tu historia. Embellece tus espacios con el regalón navideño de Comex. Se la ponemos fácil. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Además, compra en línea o a domicilio y llévalo a meses sin intereses. En estas fiestas, ponle color a tu historia. Comex. En Concretos La Peña celebramos contigo el Buen Fin. Si estás haciendo mejoras en tu hogar, aprovecha el 5% de descuento en concreto y servicio de bomba para casa habitación y termina ese proyecto que tienes en mente. Haz tu pedido llamando al 441-101-9785 y nosotros te lo llevamos hasta tu casa. Válido del 9 al 20 de noviembre del 2020. Descuento válido sobre precio de lista. Aplican términos y condiciones. En Casa Sofía encuentra fabulosas opciones de decoración para cualquier espacio dentro de tu casa o jardín, con los muros verdes o pasto artificial de Eco House, y renueva tus espacios con un estilo único. Disfruta del 10% de descuento en follajes artificiales Eco House hasta el 30 de noviembre de 2020. Estás viendo Canal 20, Cheque Visión.
Amigos, estamos de regreso a Tu Espacio Jurídico, programa que hacemos en colaboración con Canal 20 y el capítulo Cadereyta de Montes del Colegio de Abogados Litigantes del Estado de Querétaro. Y continuamos nuestra charla con mi amiga Mari Velázquez, y de verdad que nos ha dejado atónitos con todas las experiencias que se pueden vivir desde el periodismo y la problemática para poder controlar y no controlar, sino proteger su esfera jurídica de los periodistas. Su actividad sin duda es complicada, se ha complicado en otros tiempos y ahora vive en circunstancias distintas pero igualmente complejas y también peligrosas, ¿no, Mari? Demasiado, porque se exponen y uno creería que es muy sencilla su labor. No es sencilla. Más bien yo creo que la opinión pública piensa que los malos del cuento a veces somos los periodistas. Los consideramos los malos, ¿no? Exacto. Los chismositos. Porque señalamos, porque criticamos, porque evidenciamos, y entonces muchas veces somos callados o censurados, lo que le llamo yo censura ahora con las redes sociales. Tú subes un Twitter y entonces se vuelca contra ti toda una ola de usuarios, porque nos creen el personaje incómodo de esta realidad, pero nadie sabe qué hay detrás de este oficio por el cual a través de un celular te llega millones de datos y millones de informaciones. Sí, y además, bueno, el celular, las redes, internet, o sea, se volvió un elemento, podría ser indispensable en nuestra vida cotidiana. Sí, ya no es un lujo, ya es un elemento de primera necesidad. Sí. ¿No? Independientemente de lo que provoque, de lo que haya detrás de Internet, ya es un recurso de primera necesidad para llegar a un lado, para comprar un producto, para buscar una información, para comunicarte con tu familia, por ejemplo. Entonces ya es un momento donde Internet... Y en los tiempos que vivimos ahora, con la pandemia, con nuestro encierro, con nuestras circunstancias, se volvió, creo que todavía aún más indispensable y más cercano, ¿podemos decirlo, más cercano a nosotros? Y más necesario. Más necesario por las circunstancias en las que estamos viviendo en este momento. Claro, necesitas tu conexión y eso es independiente, ¿no? O sea, tú puedes tener tu celular y puedes tener tus datos, pero por ejemplo, en el sector educativo, yo que soy maestra, ha habido chicos que me dicen, tengo datos para escuchar mi clase, pero no tengo los datos suficientes para subir mi tarea o para hacer en el tiempo que usted me está pidiendo este ejercicio. O sea, solamente tengo los datos porque a lo mejor la señal donde yo vivo está mala o está falla, o simplemente no tengo acceso al servicio de internet, pero traigo mi recarga, no sé, de 100 pesos, 200 pesos, y puedo escuchar mi clase. Me da permiso de que yo busque una conexión Wi-Fi y entonces en el transcurso del día, en el transcurso de la noche, subo mi información. Entonces por eso yo creo que internet es un metamedio que se ha convertido de primera necesidad. ¿Por qué metamedio? Metamedio porque es el medio que absorbió a todos los medios. O sea, en internet tenemos cine, tenemos televisión, tenemos prensa escrita, tenemos redes sociales y tenemos radio o los denominados podcasts que ahora existen. Entonces se fusionaron. Todo lo veíamos, ¿no? Usábamos los que de mi generación se acordaban del Walkman, el Walkman, y llegábamos a nuestra casa y poníamos la VHS, la videocasetera, todo, ¿no? La grabadora, quienes ya tenían los periodistas, era más común tener la grabadorcita muy, muy estética, muy bonita, pero todo eso entonces llegó y se fusionó en la fibra óptica. Y además, bueno, tan es así que internet se vuelve parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, que genera también otros problemas como por ejemplo el que ahora se acabe de aprobar por el Senado la ley Olimpia. ¿Qué pasa con la ley Olimpia? O sea, es una disposición joven que ya venía aplicándose en Querétaro desde el año pasado, hay reformas, pero ¿cuál es el contexto, Mari? ¿Por qué la ley Olimpia? Bueno, hay un contexto antes de la ley Olimpia, no solo para mujeres, también involucra a niños y involucra a mujeres. Hay un contexto del ciberacoso o el ciberbullying, y entonces eso se va trasladando a un hecho dramático, pero creo yo, y insisto yo con mi retórica, que este hecho dramático fue provocado. O sea, nosotros sabemos que Olimpia es una chica que compartió un video íntimo con su pareja
Sin embargo, no se sabe que a ciencia cierta que haya sido la pareja la que divulgó ese video de su vida sexual o de su vida íntima. No tenemos un dato cierto, pero esto llega, en el 2018 se convierte en una ley que, bueno, que si tú compartes un contenido íntimo y lo revelas sin mi consentimiento o el consentimiento de la persona involucrada, bueno, pasa 6 años de prisión. Sin embargo... Hasta 6 años de prisión. Hasta 6 años, o pero, puede caer en una multa. Sí, porque ameritaría pena después de los 4, ¿no? Pero pena privativa. Exacto. Pero una multa, perdón, te interrumpí. Pero imagínate, yo detrás de cámaras te decía 2 cosas. O sea, hay muy pocas cosas, voy a tomar tu teléfono. Sí. Hay muy pocas cosas que le podemos ocultar a este aparato. Él sabe a dónde voy, él sabe qué consumo, él sabe cuánto tiempo veo una fotografía, él sabe qué me gusta, él sabe qué no me gusta, él sabe qué escucho. Incluso YouTube es tan inteligente que si a mí me gustan mucho los temas de política, bueno, me hace recomendaciones de política, Te ¿no? empieza Entonces, a saturar con esa información. exacto. Entonces hay muy pocas cosas que yo puedo ocultarle a estos aparatos hoy en día. Creo que son 2. Primero, el pensamiento. Yo no sé qué piensas tú de mí, ni tú sabes qué estoy pensando yo de ti. Y el otro es tu vida íntima, que no tiene por qué estar en este aparato. A ver, es muy importante. Dos cosas que acabas de mencionar. Y que no deben de estar, bueno, no en el aparato, sino en la red, ¿no? Este es el medio para subirlo a la red, pero una sumamente importante. Y más que legislar sobre eso, creo que tendríamos que educarnos sobre esa parte trascendental que es nuestra vida íntima. No tiene por qué en ningún momento ser capturada, a lo mejor, respetando quien lo haga, totalmente, ¿no? Debemos manejarlo como su derecho. Pero Internet no olvida y no tendría por qué estar esa vida íntima ahí, no, en esto. Definitivamente. Y yo, hoy en día, todo se cuelga como derecho. Hoy dices, es mi derecho a hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, es mi derecho a hacer lo que yo quiera con mi intimidad. Pero esto se ha vuelto un escaparate emocional, personal, profesional, existencial y ahora sexual y de intimidad. Entonces, tu intimidad, la palabra lo dice, es algo tuyo, que solo te corresponde a ti y a la persona con quizás te estás compartiendo. ¿Por qué tienen que andar circulando los packs? ¿O por qué tienen que andar circulando los videos? ¿O por qué tienen que andar circulando el sexting? Que es otra cosa que en la ley Olimpia no se toma en cuenta. No se toma, hay vacíos en la ley Olimpia. ¿Tú consideras que hay vacíos todavía? Sí, hay un vacío muy grande. Por ejemplo, si yo te mando una berenjena a las 12 de la noche con un diablito perverso, pues ¿estás de acuerdo que no te estoy ni dando las buenas noches, ni me equivoqué? Porque bueno, yo creo que en comunicación todo es intencional y estoy provocando una conversación alta. Si hay interés del otro interlocutor. Exacto, y entonces después a lo mejor no me gusta lo que tú me propusiste o no te gusta lo que yo te propuse y entonces yo te acoso de acosador sexual, ¿no? Por un sexting, que no lo contempla la ley Olimpia. No lo contempla. No lo tiene contemplado. Pero sí hay una violencia mediática. Que ese es otro vacío que a mí me parece. O sea, ¿qué es violencia mediática? Pues todo aquello que produzca estereotipos sexuales, todo aquello que te margine, que te provoque un daño a tu reputación. Por el amor de Dios, o sea, violencia mediática, pues que se vayan en contra de las narcoseries. ¿Quiénes son las buchonas en las narcoseries? ¿Qué tipo de estereotipos están provocando? Y nadie dice nada sobre ellas o sobre ese contenido. Hay contenido que es un estereotipo y luego por seguimiento, imitación, se cae en ese abuso y el exceso de meter la intimidad a un aparato. Ahora, yo también creo que esto es tentador, esto es una trampa. Tú quieres decir qué comes, cómo lo comes y dónde lo comes. Y se te acaba el recurso. Entonces llega un momento en que dices, ay, pues ahora voy a compartir mi vida íntima, que no es seguro. Hay una sensación de insatisfacción por compartir tu vida social y después ya no te es suficiente y puede caerse en esa
situación, por lo que comentas, o lo entendí mal. Sí, yo pienso que no es insatisfacción, yo pienso que es un vacío existencial que las redes sociales han atrapado y lo han hecho mediático. Entonces, tú pones que desayunaste, que fuiste al gimnasio, que te pusiste tal crema, que compraste determinado producto. Bueno, pues si voy al gimnasio y me estoy poniendo buena o me estoy poniendo bien bueno, ¿por qué no lo voy a compartir Sí. con alguien? ¿No? Es un vacío Ajá. existencial. ¿Suena muy duro? Sí. Pero ninguna ley te va a resguardar No. de un peligro que tú solo puedes prevenir. Sí, porque la ley prevé derechos y obligaciones. El derecho a que tu intimidad no sea expuesta por alguien más a quien tú no le diste ese consentimiento, ¿no? Ese es el verdadero sentido de la ley Olimpia y del delito que ya establecía en Querétaro en las reformas que se hacen el año anterior, para que nadie, sin tu autorización, independientemente en la forma en la que llegara a tus manos, pudiera difundirlo, porque no existe la autorización de ellos. Bueno, ok, es mi derecho, es mi propiedad y puedo usarlo como yo quiera, ¿no? Pero ahí va la parte del vacío que no contemplábamos, a lo mejor los que intervenimos jurídicamente o los que lo vemos desde la óptica jurídica, sino la óptica ciudadana o la óptica periodista o la óptica que tienes tú. Bueno, no hay nada oculto para Internet. O sea, Internet, recordemos que es un experimento militar con ARPANET. Y a mí me parece ilógico decir que tenemos un medio de comunicación libre. No, o sea, no, discúlpenme, pero esto no es libre. Alguien nos vigila. O sea, alguien nos vigila. Y por ejemplo, con Facebook, yo soy su mano de obra de Facebook al abrir una cuenta, porque yo le digo lo que hago, lo que me gusta, insisto, yo hago segmentos de mercado y por eso me aparece cierta publicidad a mí o cierta publicidad a otra. WhatsApp lo dice, que es también parte del dueño de Facebook, ¿no? Que el mensaje está salvaguardado o está craqueado y que nadie más puede tener acceso a ese recurso. Eso es una mentira. Ha habido campañas políticas que se basan en conversaciones de WhatsApp porque se llega a un precio, o sea, se les paga un precio a quienes tienen esta información y te las pasan. Entonces, no existe nada seguro en Internet. Todo puede ser compartido. En algún momento va a ser expuesta, ¿no? Y si tu intimidad está ahí, más bien contemplar derechos, tendríamos que contemplar educación en esa parte y sentido común, ¿no crees? Lógica. Un poco de lógica, porque tu intimidad no puede estar en un teléfono, o sea, tu intimidad es para otro espacio. Entonces, suena muy bonito, a mí me gusta el discurso de la ley Olimpia, pero no me gusta lo que hay detrás. O sea, todo es violencia mediática. En estos momentos podría haber violencia mediática si alguno de los usuarios hiciera un mal comentario, ya sea del conductor o de la invitada. Ajá. Y entonces nadie regula eso. Ese es otro apartado difícil. México no está regulando esto. Estamos en conflicto con la libertad de expresión. Pero ¿hasta dónde hay libertad de expresión y hasta dónde es la era de la opinolandia? Ok, bueno, libertad de expresión y como antes del derecho, esa parte creo que, y quienes participamos en un medio de comunicación, pues tenemos que aprender también a vivir con esa crítica. Pero entonces, ¿estás de acuerdo que habría un supuesto de violencia mediática si hay un mal comentario? Sí. Entonces, sí, hay un contexto, ¿no? Y puede dañar tu reputación o puede dañar la mía. Sin duda. Exacto. Sin duda, ¿no? Puede ser, todo tiene porqués y recovecos y puede ser usado para bien o para mal. La importancia en el derecho es que una vez que hay una conducta que daña a otro, tiene que regularse una sanción. Sí, y es lo que persigue la ley Olimpia, ¿no? Que hay muchas cosas, muchas circunstancias y vacíos que llenar, pues seguramente se tendrán que ir aplicando, porque estamos aprendiendo de estas circunstancias también, ¿no? Sí, claro, es un ensayo-error. Es un ensayo-error. Y ojalá que en el ensayo-error sea lo mejor para todos. Y también que evite un poco la susceptibilidad. Estamos en un momento donde todo es susceptible.
todo es susceptible, y con las redes sociales más, ¿no? Veía yo hace 3 días que sale esta película de las brujas, a lo mejor tú creciste con ella o yo crecí con ella de niño, ahorita la protagoniza Anne Hathaway, y entonces hay un efecto donde ella tiene estos 2 dedos así pegados, y entonces piden que el productor y todo lo que está detrás de ellos se disculpe por una deformidad que está humillando a quienes pueden padecerla. Eso es demasiada susceptibilidad a nombre de violencia mediática. Interesante, Mari. Vamos a ir a un corte, ¿te parece? Si continuamos la charla contigo. Y algo que me viene a la mente, los algoritmos. El famoso algoritmo. El famoso algoritmo y cómo ha influenciado en prácticamente ya todas las sociedades del mundo. Exacto. ¿Sí? Sí, claro. Amigos, que sí. Vamos a hacer un corte, regresamos a tu espacio jurídico. El Buen Fin 2020 llegó a Central Ferretera Trejo. Del 9 al 20 de noviembre. Visítanos, tendremos ofertas especiales durante el Buen Fin en productos seleccionados. Herramientas Bosch, la línea de herramientas y agua Urrea. Discos Austromex, tubería de PVC, Amanco y las pinturas Ultracolor con descuentos increíbles. Válido del 9 al 20 de noviembre de 2020. Aplican términos y condiciones en sucursales Ezequiel Montes, Cadereyta, Aeropuerto San Juan del Río. En Concretos La Peña celebramos contigo el Buen Fin. Si estás haciendo mejoras en tu hogar, aprovecha el 5% de descuento en concreto y servicio de bomba para casa habitación y termina ese proyecto que tienes en mente. Haz tu pedido llamando al 441-101-9785 y nosotros te lo llevamos hasta tu casa. Válido del 9 al 20 de noviembre del 2020. Descuento válido sobre precio de lista. Aplican términos y condiciones. Ahora come las mejores delicias del mar en la comodidad de tu casa, con nuestro servicio a domicilio sin costo extra. En Casa Sofía renueva tus pisos y azulejos. Aprovecha nuestra sección de remate en donde encontrarás una gran variedad y calidad de nuestros productos. Y recuerda que solamente en Casa Sofía podrás encontrar los mejores acabados. Estás viendo Canal 20, Chequevisión. Amigos, estamos de regreso a tu espacio jurídico. Continuamos la charla en nuestro último bloque con mi amiga Mari Velázquez y retomamos el tema del periodismo, la ley Olimpia, que ya revisábamos el porqué de su creación y además un tema trascendental. Hablábamos de lo que pudiera ser una manipulación en redes sociales o de una formación de un criterio, y esto tiene que ver con los algoritmos, Mari. Sí, bueno, voy a hacer una acotación. El concepto manipulación salió alrededor de 1920, 1940. Se hablaba de manipulación mediática, se hablaba de manipulación de los medios de comunicación, en ese entonces la prensa escrita, la radio y la televisión. El cine también manipula a las masas, pero no somos un caso específico nosotros los mexicanos. Sin embargo, sale ese concepto porque es muy abrumador, es muy duro, es muy contrastante o algo así, ¿no? Entonces lo sacan y le ponen persuasión. Y hablamos de que los medios de comunicación persuaden. Entonces son persuasivos o disuasivos. Persuasivos que te convencen a hacer algo, o disuasivos que te evitan que tú lleves una acción. Pero cuando surge Internet y cuando surge el boom mediático de las redes sociales, específicamente de Facebook es uno de los de una de las redes sociales o una de las plataformas más activas con el algoritmo, pues se dan cuenta que podemos hacer mucho con la programación del 01 que llevan a cabo los ingenieros en sistemas, ¿no? Y ese algoritmo, bueno, ¿qué hace? Que revise el perfil de todas las personas que estamos conectadas o hiperconectadas, y entonces dicen, pues Mari Velázquez hace esto en Instagram, Rubén Vega hace esto en Facebook, vamos a mandarles determinadas informaciones.
Ahora, hay 3 recursos que se usan mucho en estos medios, que es la violencia sexual ligada al morbo, la violencia en general y el humor. Entonces, tú ves un video de un pandita haciéndose bolas y tirando al que está limpiando las hojitas y te da risa, y entonces lo comentas y a lo mejor te sale tu lado ecológico o te sale tu lado animalista, digámoslo así, ¿no? Tú ves un video o un contenido de violencia sexual y te quedas ahí, si no la industria del porno no sería lo que es si no fuera por eso. Tú ves un video de violencia, digamos, en otros niveles, a lo mejor verbal, una pelea callejera, y te quedas ahí. Entonces el algoritmo funciona así. Determina qué consumimos los usuarios y de repente, pues tú tienes 2,000 personas en Facebook y nada más te das cuenta de la vida de 3 o 4, porque quizás hiciste ancla con esas 3 o 4 y los otros 1,000 y tantos quedan fuera del algoritmo. Lo mismo pasa con YouTube. Ahorita yo les decía... antes de que pases, hablabas del 01. Es la programación. Es la programación. Ajá, recordemos que todo este mundo tecnológico está con 2 datos, con el 0 y con el 1, que se programan continuamente o discontinuamente, ¿no? Y entonces ahí se van haciendo estos arreglos tecnológicos y ahí se van subiendo las plataformas sociales. De repente vemos, por ejemplo, yo sigo a Eduardo Verástegui y él es un provida, y de repente sale haciendo un Instagram Live y está hablando de las cifras del aborto, ¿no? Y entonces, ¡pum!, la pantalla se bloquea y dice contenido peligroso, contenido riesgoso o contenido violento. Y nada más es su cara, a rostro, pero está utilizando palabras que a las redes sociales en estos momentos no le gusta, como provida, como aborto, como muerte de no nacido y como derechos humanos. Hay censura en las redes sociales. Por supuesto. Creíamos que habíamos evitado la censura o que estábamos más lejos de ella. Y además, algo que siempre comentamos en corto con algunos compañeros, creo que vivimos el tiempo en el que más nos autocensuramos, ¿no? Por lo que comentabas, los movimientos sociales, o hay un exceso de la limitación en que el ejemplo que dabas de la serie, criticamos mucho ciertos aspectos que no son trascendentales para la convivencia, ¿no? Y bueno, voy a dividir esto. Primero, hay mucho contenido basura. Digo, es muy poco interesante que yo suba mi rutina de ejercicios, sin embargo la subo, ¿no? Pero a quien le interesa, eso es un contenido basura. Es una parte de satisfacción, ¿no? Si fuiste al gym y no lo subiste a Facebook, no vale. Exacto. ¿no? Entonces, hay mucho contenido basura, por un lado. Luego, hay mucha susceptibilidad. ¿Quiénes han vivido la susceptibilidad? Millones de empresas que han tenido que renunciar a campañas, quemar productos, pedir disculpas, porque resulta que un influencer o un youtuber encontró un pequeño error. A lo mejor tú hiciste una campaña con un niño de color y con un niño blanco, y entonces al niño blanco le pusiste el rey de la selva y al niño de color le pusiste el rey de la jungla. Y entonces ya estás haciendo discriminación, y esa horda de usuarios se va en contra de esas empresas, y ha habido crisis de comunicación tremendas en redes sociales, pero también en organismos internacionales o en empresas sólidas que han vivido momentos duros por la susceptibilidad de las personas. La susceptibilidad. Exacto. Yo no me pareció que el niño de color estuviera ahí. Nosotros crecimos con un pan de determinada marca que se llamaba de determinado nombre y ahora tiene otro para no herir justamente la susceptibilidad. Mito. Le cambiaron el nombre, ¿no? Exacto, entonces lo que estamos haciendo es herir susceptibilidades. Y luego vivimos una era de la opinión, donde yo tengo el derecho a opinar si tu corbata es la correcta o no es la correcta. ¿Es crítica o es ejemplo? Es un ejemplo. Entonces, todo mundo opina en redes sociales, todo mundo opina, pero no todo mundo tiene el conocimiento para opinar. Y finalmente, bueno, estamos en un momento donde todo es movimiento social. Todo es movimiento. Mujeres a favor de la vida, mujeres en contra de la vida.
hombres ambientalistas, ecologistas, los pro familia, o sea, todo es un movimiento social. Ahora, si tú no quieres verte crucificado en las redes sociales, pues autocensúrate con el comentario que tú puedes hacer sobre las feministas. Digo, yo puedo perder en este momento muchas seguidoras o muchos seguidores por decir que yo no soy feminista, que soy femenina pero no feminista, o que soy una mujer con poder más no empoderada, y en ese momento ¡pum!, mis redes sociales van a la baja, porque aparentemente estoy atacando con mi discurso, ya sea mediático o de redes sociales, a los movimientos sociales. Entonces estamos viviendo un momento clave donde las redes sociales funcionan con ese algoritmo. Y ese algoritmo es lo que posiciona recetas de cocinas ridículas, las pone en el top 10 de los buscadores, y entonces un programa de crítica constructiva para entender cómo funciona el mundo lo pone hasta abajo, aunque tenga muchos seguidores. Así funciona el algoritmo. No precisamente responde al número de seguidores. No, y eso es manipulación mediática. Antes de que te interrumpiera con lo del 01, ibas a abordar el tema del YouTube. Bueno, YouTube es un caso muy padre porque todos queremos ser youtubers por el tema de la monetización, ¿no? Pero... ¿Sí es bien remunerada la monetización en YouTube? Si es en inglés, sí. Si es en español, la monetización es mucho más baja. Ahora, los youtubers que ahorita están a la alza, que por ejemplo Luisito Comunica, él gana por cada video, gana 1 millón de pesos mexicanos por cada video que sube. Sí. Y si esta marca le dice, quiero que me anuncies en tu video, o sea, que me menciones, te voy a pagar $500,000 de pesos, pues él anuncia y dice, ay, miren, me encontré un medidor de temperatura ahora en tiempos de pandemia, y es marca fulano, ¿no? Y entonces ya se ganó $500,000 de pesos, más $1 millón de pesos de la monetización. Ahora, eso es para los youtubers que ya tienen más de 10 años, o sea, que iniciaron con la década YouTube. Esos son los sólidos. Ahorita hay un momento donde todos quieren ser youtubers. Mis alumnos quieren ser youtubers. Están estudiando comunicación y quieren ser youtubers. No deberían estar estudiando comunicación para ser youtubers. Para salir en ese medio. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Que tu contenido debe de ser interesante y debe de obedecer a ese algoritmo. La controversia de la pandemia es muy interesante. Si en este momento yo mencionara en esta cápsula la palabra coronavirus y luego lo volviera a repetir y luego la volviera a repetir al menos 10 veces, el video lo bajan. Sí. ¿Por qué? O sea, no solo el tema coronavirus, puede ser algo más... Puede ser Al Qaeda, puede ser ISIS, o sea, puede ser... Porque no quiere generar caos, pánico. ¿Por qué se baja? Porque dentro del algoritmo, recordemos que hay instituciones de élite y de poder que controlan a los medios de comunicación. Los medios de comunicación son herramientas que favorecen a estas élites. Entonces podemos ver la censura, lo vimos el día de las elecciones en Estados Unidos. Donald Trump tuitea que se están robando los votos, que se va a ir a la corte, y Twitter le baja el post del día, entonces lo censura. Tengo otros compañeros en redes sociales que hacen lo mismo, que de repente hablan de las famosas teorías de conspiración, que eso es otro tema, y que al nombrarlas y al decir que estamos viviendo un momento políticamente incorrecto para las élites empresariales o para las élites de poder, pues son censurados, su contenido se baja, tú no puedes ver el contenido, aunque estés a lo mejor en un live, tú puedes ver que el live sigue corriendo, pero entonces el circulito está pensando, ¿no? Y nunca te puedes enterar de lo que están diciendo. Y no te deja entrar, más bien no eres visible, no te dejan que te vean. Exacto. Entonces digo, yo no tengo nada en contra de las feministas. Siempre pensé que estaba mal la conexión o que no alcanzaba mi internet en determinados contenidos. Digo, las feministas ahorita son controversiales, generan puntos de rating, generan monetización, y entonces esos videos se ven. Pero si tú pones a una feminista frente a un izquierdista y el izquierdista está destrozando la ideología de género, ese contenido el algoritmo lo va a bajar, y entonces nadie se enteró que hubo un contrachoque y que
pues no te enteraste de una verdad o de una parcialidad de la verdad. Entonces, seguimos padeciendo el contexto de la verdad, ¿no? ¿Verdades a medias o mentiras? Sí, o sea, vivimos un momento de posverdad. La posverdad es este movimiento donde políticamente correcto es decir que existe una variedad sexual, pero biológicamente no es correcto. O sea, si tú haces un análisis biológico, pues existen los hombres y existen las mujeres. Pero hay una diversidad sexual que ahora es parte de un movimiento social, que ahora reclama unos derechos humanos, y entonces, si tú dices algo en contra de ellos, por ejemplo, o insisto, en contra de unas feministas, o insisto, en contra de los ambientalistas, el algoritmo te va a bloquear. Pero entonces, el comportamiento del algoritmo siempre es no perjudicar cualquier movimiento. No perjudicar lo que a las élites de poder les en este interesa. momento le puede interesar o dejarle de interesar el movimiento ecologista. Ajá, sí, estamos hablando que hace 100 años la persecución contra quien hablaba o revelaba cierta información, pues era simplemente quemar los libros, quemar el tiraje, intimidarlo. Eso hace 100 años. Hoy simplemente déjalo. Él puede tener su canal de YouTube y creer que tiene libertad de expresión y que puede ejercer su libertad de expresión, pero curiosamente el programa está ganando seguidores, va creciendo y se te va la red. O sea, se cayó la red. Siempre pensé que se cayó el sistema, era problema, ¿no? de la zona en la que vivía y el internet tenía falla. O sea, compleja la situación en la que vivimos, ¿no? Y además, ahora, regresando al aspecto jurídico, creo que el campo de derecho tiene que intervenir en muchos aspectos de esta índole, ¿no? Regularlos, tratar de regularlos y poder hacer algo por controlar estas. Hay una tarea muy grande, definitivamente hay una tarea muy grande. Donald Trump lo quiso hacer, quiso regular las redes sociales. No sabemos qué va a pasar, tenemos que esperar al 25 de noviembre para saber quién es el ganador, porque esa es otra también mentira retórica. Los medios de comunicación anunciaron a Biden como ganador, pero no hay un ganador en este momento. Andrés Manuel López Obrador, y que quede claro que no soy pro AMLO, está tratando de regular también esa parte para que los medios de comunicación no hagan de las suyas y pues en algún momento los periodistas tampoco hagamos de las nuestras con este potencial que tenemos al alcance de nuestras manos. La retórica, ¿no? Exacto. Todo depende del cristal con el que se mire. Exacto. Podemos decir términos muy coloquiales y resumirlo así, ¿no? Mari, pues la verdad es una charla sumamente interesante. Estamos muy contentos de que hoy hayas participado con nosotros y además de que nos das otro punto de vista, otra perspectiva que en el derecho a veces perdemos de vista. Pues muchas gracias por invitarme, no solo en el derecho, en muchos otros ámbitos no se tiene conocimiento de esto que está sucediendo. Sí. Bueno, pero finalmente todo repercute en un acto o un hecho jurídico y es la parte que en este espacio nos ha movido y nos interesa muchísimo. Y además conocer otros puntos de vista, no solo el cómo atacarlo o cómo defenderlo desde la trinchera jurídica, sino también desde el aspecto ahora el periodístico. De verdad, Mari, muchísimas gracias, ha sido un placer tener esta charla contigo. Esperemos que no sea la primera ni la última vez por verte aquí nuevamente con nosotros. Esperemos que así sea, Rubén, muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, nos despedimos, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de tu espacio jurídico.